Buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos tres temas. A un año del gobierno, ¿cuál es la percepción de la gente? Estamos ya en compañía del doctor José Nicolás Morínigo, director del Gabinete de Estudios de Opinión Geo, porque hizo una encuesta que revela muchas cosas. ¿Cómo le ve el ciudadano paraguayo al gobierno de Mario Abdo Benítez después de un año de gestión? El segundo bloque vamos a hablar con técnicos en la materia eléctrica, energética, con el expresidente de la ANDE, Martín González, y con el ingeniero Ricardo Canese, integrante del Parlasur, sobre cómo renegociar este acta firmada el 24 de mayo. Según la Cancillería ha quedado sin efecto, pero hay mucha tela que cortar todavía sobre el punto. Y el último bloque vamos a hablar con los analistas Marcelo Laqui y Carlos Amarilla, quien es uno de los asesores políticos del presidente Mario Abdo Benítez, sobre cómo vamos a superar la crisis actual. ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Se viene o no un juicio político? Estos son los temas que les proponemos en el péndulo después de una breve pausa. ¿Qué tal, doctor José Nicolás Morínigo? ¿Cómo anda? Pero muy bien, un placer estar contigo acá, Peralta, y con ganas de hacer un breve análisis sobre estos datos que tenemos. Pero sorprendente, a plazo total, de acuerdo a lo que hoy estuvimos hablando en la 780, en Radio 1 de Marzo, a plazo total según la percepción de la gente en este primer año de gobierno. Claro, no es una... Bueno, hay que ser un poco... buscar menos un rango de equilibrio. No claro, es tanto, no es un aplazo total, pero sí hay una percepción sumamente negativa hacia el primer año de gobierno. Y sobre todo cuando uno compara, y nosotros tenemos con otro presidente en el mismo periodo, a los un año, el caso de Nicanor, que es lo que nosotros tenemos en cuenta que nosotros mismos hicimos, el caso de Lugo, y no hicimos el caso de Carte, por eso no está incluido en el análisis, porque no quiero tomar información de otra parte, claro, sencillamente porque no sé cómo se estableció la muestra, cuáles son las áreas que fueron tomadas, cómo se eligió la muestra en todos esos casos, y entonces prefiero mantener... Pero en estos tres, haciendo la comparación entre estos tres gobiernos, ¿es el peor a los 2 años? Es el peor, y claramente peor, porque el primer año de Nicanor Duarte Frutos fue visto de una manera muy optimista. No hay que olvidar que... Tomó un gobierno de default, prácticamente. Y sí, y le trajo a Dionisio Borda, por ejemplo, ministro de Hacienda, en donde él fue capaz... Maneja la plata, claro, una persona que es totalmente ajena al Partido Colorado. Exacto. Algo atípico. Y totalmente honesta y seria. Sí. Por eso yo creo que eso fue muy importante, porque le dio la posibilidad de generar una suerte de imagen de neutralidad, en el sentido de estar a favor del partido, cosa que después varió sustancialmente en el segundo, tercer, cuarto. Claro, cuando quiso ser reelecto. Cuando quiso ser reelecto y hace la opción por el partido, que yo creo que fue un error, y fue un error que ahora lo estamos viendo de manera más clara. ¿Por qué? Porque yo tengo la impresión que antes el ser miembro de un partido o ser simpatizante de un partido era una variable de tal naturaleza importante que si uno pertenecía a un partido era difícil que haga una opción por un candidato de otro partido. Pero hoy evidentemente eso es un hecho casi normal. Entonces la cosa se vuelve más compleja, y eso también hace que sea un poco más difícil hacer las encuestas y todo eso. En esta encuesta, Pepito, permitime que te diga Pepito, porque nos conocemos hace años, fuiste profesor mío en la facultad, así que y te tengo un gran aprecio.
Yo te agradezco, pero fui muy joven, profesor, ¿eh? Sí, es cierto, cuando eras adolescente todavía. Bueno, pero ¿cuál es el resultado total? ¿Qué es lo que demuestra la encuesta en cuanto al cumplir un año? ¿Cómo calificó la gente en cuanto a porcentaje se refiere? No, yo creo que hay una calificación más negativa y eso lo podemos ver en los datos, y yo quiero plantear con una lectura porque no, acá está. Esta es que preocupación, no, porque hay ingreso, evaluación del primer año de gobierno. Buen gobierno 10.7%, gobierno regular 32,4%. 32.4%, mal gobierno 43,37 o punto. Sí, estamos observando justamente en pantalla también. Muy mal gobierno 11,2% y no se nos responde 2.0%. O sea que sumando el mal gobierno y el muy mal gobierno, tenemos alrededor de 53, 54. 54,9%. 55%. Sí, 55%. Y gobierno regular 32%. Sí. Así que si uno quiere ser... Yo el regular lo suelo tomar en el sentido de una posición neutral. Es lo que uno tiene de 1 a 5 y saca un 3 o un 2. Y entonces dice, ¿qué tal fue? Y fue regular. No quiere decir que está aplazado. Pero el mal y muy mal, ¿cuánto sería? Si tuviéramos en cuenta la nota del 1 al 5. Ay, de 1 y 5 sería 1 y menos 1, el muy mal gobierno. 0 y 1, claro. 0 y 1 sería. Claro. Sin duda, porque... ¿Y qué influyó qué influyó? Todo esto que pasó en estos últimos un mes. Yo tomé los datos se tomaron acá, a la gente que tomó esos datos a partir del 15 de julio. Del 15 al 31 de julio. Al 31 de julio. Y el 24 de julio renuncia Pedro Ferreira. Sí. Y entonces a partir de ahí salta eso. Y entonces toca una colita acá en la toma de información, pero aún así antes era la parte de mayor peso probablemente. Y se le está viendo de una manera más negativa que positiva. Y eso tiene sus efectos, porque yo creo que acá lo que no hubo, y eso me parece que es importante decir, no hay un plan estratégico con respecto a lo que debe plantearse como gobierno en el plano económico, en el plano social. Hay alternativas como se planteó el cambio de la estructura impositiva, que me parece que es fundamental, pero que al final no se tocó nada. No se olviden que en el tributo se estaba diciendo que se quería poner tributo a la soja, tributo al tabaco, y al final la estructura impositiva con respecto a la soja, que en Argentina va por alrededor del 25%, nosotros no llegamos ni al 10%, creo que ni al 5%, y lo mismo en la estructura impositiva al tabaco, que al final se dejó prácticamente sin nada. Entonces, no hay con respecto a eso un plan de acción con respecto a la sociedad. La gente percibe que no tiene un plan de acción el gobierno. Yo creo que eso es lo que se percibe, y se percibe porque los efectos de la vida política se ven esencialmente, y la gente lo percibe por la manera en que gasta, cuánto gasta y cómo gasta. Sí. Y acá entonces... ¿Dónde y hacia dónde dirige los recursos del gobierno? Claro, hacia dónde dirige y el impacto que tiene esa acción. Y por eso, aun cuando pueda existir un buen resultado económico en la carne y en la soja, por ejemplo, pues eso no se traduce de manera directa en un beneficio a la gente. La equidad es para todos. Para todos. Ahora, pero esto es interesante, Pepito, porque estoy viendo. ¿Cree que Mario Audo dirigió los recursos del gobierno correctamente en este primer año? Sí. Y el 3,3% dice sí, considera que dirigió correctamente. El 28% dice sí, le es difícil, pero lo está haciendo. Pero el 61%
7,4% dice no dirigió correctamente los recursos del gobierno y no responde 7,3%. Así es. Eso es. ¿Y eso qué trae como consecuencia? ¿Por qué cree que no dirigió los recursos del gobierno correctamente? Esas serían las causas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el recurso? Y no dirigió correctamente los recursos del gobierno porque no fue capaz de orientar los recursos que tiene el gobierno con un plan de acción capaz de dar. Carece de un plan. Carece de un Es plan de acción. el siguiente cuadro. El siguiente cuadro, y no solamente eso, sino ahí es la lucha contra la corrupción, que fue una cuestión importante como para dar una imagen de impulso al gobierno, al final no se tradujo en hechos concretos. Y eso repercutió de una manera muy negativa. Sobre todo en el sector, sobre todo en lo relacionado a los políticos. Claro. ¿Verdad? Porque no hay sanción para los políticos. Siguen estando en el Parlamento, no son desaforados, y bueno, siguen burlando la justicia, chicanean. Entonces es como que queda como algo vacío la lucha contra la corrupción. Sí, pero claro, porque acá el aspecto político es un aspecto clave. Y si uno quiere hacer una lucha contra la corrupción sin fijarse en la acción que tienen los políticos y su vinculación con el Estado para generar una situación de corrupción, entonces la cuestión se vuelve Casi 60% complicada. de la gente considera que no está combatiendo eficientemente la corrupción. Y ese es el problema más grave, en el sentido de que un 60% o alrededor del 60% dice no está combatiendo suficientemente la corrupción. 56%. O simplemente dice no combata la corrupción. Exactamente. Así está, 7,4% dice, percibe que está combatiendo la corrupción con algunos resultados favorables. 25,1% está combatiendo la corrupción, pues los resultados aún no son visibles. Y atención, 29,6% percibe que no combate la corrupción, falta apoyo político, y el 26,9% no combate la corrupción. No respondió el 11% de los encuestados. Claro, esto a mí me parece una cuestión importante. No está combatiendo la corrupción, falta de apoyo político. Esto es un aspecto clave. ¿Por qué? Porque la corrupción implica una suerte de plan de acción con un respaldo político para poder llevar adelante. No es que uno puede asumir el deseo de cambiar sin tener un partido, sin tener un respaldo social fuerte, institucional que le dé apoyo. Y si no tiene apoyo, es simplemente una suerte de sueño. Como diría, sueño de una noche de verano. De verano, como decía Silvio Rodríguez, por lo menos cuando canta. ¿Y cómo califica la gente, cómo percibe la gente la situación económica actual? Y ahí está, eso está lo ven esencialmente de una manera negativa. Ahí ustedes pueden ver mala y muy mala, 50 y 13,9, sí. Alrededor del... Casi el 64%. 65%. Sí, mala. Mala y muy mala. Qué bárbaro. Y si le sumamos el regular, que es 26,9, bueno, casi estamos llegando al 90%. Claro. Y buena, 6,2, y muy buena, 0. Bueno. Lo de muy bueno es algo que no se dio, y eso en esa comparación que yo hago con la situación de otros presidentes a los un año también. Entonces ahí vemos cómo o de qué manera esos presidentes sí tenían el bueno y muy bueno. Sí. Pero en el caso de Mario Abdo, el muy bueno no se da, no se dio. Pero el muy malo sí. Sí, Nicandor tenía muy bueno 3,9%, Fernando Lugo 3,3%. Sí. Muy bueno. Y Mario Abdo solamente tiene bueno. Bueno, y después sí tiene... Después tiene regular, y malo y muy malo. Sí. Sí, y eso es llamativo porque hay una sensación de que la cosa está mal. Está mal. Y esa sensación de que la cosa está mal es consecuencia de la vida cotidiana. Acá no hay que tomar un análisis de la economía porque la macroeconomía está bien, sino que la gente necesita recursos para vivir. Y tiene que pagar su colegio, tiene que comprar útiles para la criatura, tiene que comprar ropa, tiene que comprar zapatos, tiene que pagar la luz, el agua, y ese es el problema.
porque frente a esos problemas es cuando empieza a haber... Bueno, vamos a reiterar porque me pide la gente que reiteremos. ¿Por qué no está incluido el gobierno de Cartes? Que ya habíamos explicado al inicio, pero a ver, para satisfacer a la gente que está preguntando, ¿por qué no incluyó en esta comparación? No, y no lo incluí simplemente porque nosotros no hicimos esa encuesta al primer año en el caso de Cartes. Y cuando uno no hace una encuesta, entonces carece de información sobre cómo se realizó la muestra, qué ámbito se tomó, cómo se estableció los distintos sectores. Y no quiero no quiere hacer comparaciones de otros con la cual no tenga una fidelidad absoluta, y no solamente eso, sino no tenga la información de cómo se llevó adelante ese trabajo. Perfecto, es importante que se reitere, porque la gente pregunta en las redes. Ahora, la gente que percibe, ¿a quién le benefició más este primer año de gobierno según la percepción de la gente? Y eso es también otra cuestión importante. Dice, ¿a quién benefició más? Es a los grandes empresarios, 48.1. A los grandes terratenientes, 17.1. A los grandes comerciantes, después a los funcionarios públicos, 5,6. Pero esto 5,6, pero acá esencialmente a los grandes empresarios. ¿Y quiénes son los grandes empresarios en la idea de la gente? Es decir, que esa idea de que él es popular y es del pueblo, la gente no lo percibe así. Claro, no lo percibe así porque así que no es marito de la gente, como dice su eslogan. No tomó las determinaciones gubernamentales como para que eso sea realidad. Y eso es un defecto serio. Pero es un efecto no solamente de Mario Abdo Benítez, es un efecto generalmente nuestro. Acá se insiste mucho en una campaña política para que el miembro de un partido vote por el candidato de su partido. Y acá lo importante es presentar un plan de acción, un plan de trabajo a lo largo de 5 años, o por lo menos el primer año, y no llegar al gobierno y a partir de llegar al gobierno decir, bueno, ahora voy a llamar a expertos para ver qué es lo que vamos a hacer. Claro. ¿Cómo es lo que se está haciendo ahora? Se está llamando a gente... A intelectuales. Hay claro, para lo de Itaipú, por ejemplo, pero ¿cómo es posible plantear una negociación sin tener... Pago de favores. Sin tener pero vos un fuiste equipo político, Pepito. Sí. Pago de favores, ¿no? Y sí. A lo que te apoyaron. Bueno, pero ahora yendo al campo del gabinete, ¿cuál es la percepción que tiene la gente del gabinete? ¿Quiénes son los mejores y peores ministros según la percepción de la gente? Pero más allá de peor o mejor, yo lo que a mí me llama la atención es de qué manera la gente no es capaz de tener una idea clara con respecto a algunos de los miembros del gabinete. Y aparece, no sé si está allí Sí, está la calificación de los ministros del gabinete, Mario Abdo, Mazzoleni, Benigno López, Bernardino Soto Estigarribia, Castiglioni, Vince, lo que Juan Ernesto Villamayor. Pero Juan Ernesto Villamayor es el que tiene la percepción de más mala y muy mala mayoritario, sí, Pepito. Sí, y sí. Tiene prácticamente un 55% de percepción, tiene una mala percepción la gente de su gestión. Ahí está. Juan Ernesto Villamayor, sí. ¿Esto por qué? Y con toda buena voluntad lo digo, no sin ánimo de hacer una crítica mordaz ni nada. Yo creo que él es un excelente interlocutor. Es una persona que tiene ideas claras y habla bien. Pero en el Ministerio del Interior... Hace falta acción. Hace falta acción, hace falta respuesta a los hechos. Habla más de lo que hace. Yo creo que ese es un problema serio. La imagen que tiene al hablar es la impresión de alguien que controla todo lo que está diciendo y en la realidad no está ocurriendo eso. Entonces la gente se siente bastante descontenta por esa razón. No hay que olvidar que la cuestión de la
de la justicia y de la cuestión, qué sé yo, de los delitos ahora, asaltos y qué sé yo cuánto, los motochorros, ahora ya me dijeron autochorros, qué sé yo, de gente que roba. Y esa percepción que nosotros vemos en la televisión cuando se dice le robaron, asaltaron la casa, incluso la estación de servicio, el comercio. Estaba viendo, acá ustedes pueden ver porque tenía un video que estaba en la vivienda, cuando entra en la vivienda salta, entonces dice, pero ¿dónde estamos? Esa es la situación de inseguridad que requiere ¿Es una percepción respuesta. o es realidad? Es una percepción, pero la percepción... Porque es lo que dice justamente Juan Ernesto, que es percepción, Claro. pero que según sus datos oficiales, según las estadísticas que ellos tienen, abajó el delito. No, miren, pero ¿qué es la percepción? La percepción es el sentido como uno le otorga lo que está viendo, pero no puede haber una percepción Muy que distorsionada de la realidad. totalmente diferente a la realidad. De mí no pueden decir de que soy una persona con buen físico y con una altura llamativa como para ejercer. Claro, no sos Pencofer, por ejemplo. No, está muy lejos de ser Pencofer. Definitivamente. Y dar una imagen o pretender dar una imagen, eso no, es risible. Entonces, la imagen, aun cuando sea distinta a la realidad, está vinculada, tiene una vinculación con la realidad. Y cuando uno pretende hacer una imagen totalmente distorsionada, entonces termina en una especie de como dicen acá, le pusieron un marcante. Sí, exactamente. Ahora, pero Pepito, el segundo peor posicionado es el ministro de Salud. Increíblemente, sí, entre muy mala, la imagen muy mala y mala, está por el 45, 46%. Pero es que el ministro de Salud no da respuesta sobre todo al uso de los medicamentos. Hay gente que uno suele ver por televisión cómo están esperando la gente entrar a ser atendido por un médico y después hay alguna gente que dice tuve que ir a comprar el remedio porque no había. Eso es lo que queda en la impresión. Eso es lo que se graba. Eso es lo que se graba. De la gente. Y yo creo que más allá del esfuerzo que él haga, lo importante de acá, por eso, es tener un plan de acción apenas llegado sobre algunos puntos que debe dar respuesta, porque de lo contrario simplemente no se ve lo que se hace. ¿Y Benigno López por qué tiene también, él entre 27,8 mala y muy mala, 12,7, está por los 39%, casi 40%. Benigno López, el ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda, sí. Claro, el ministro de Hacienda tiene, regular, pero entre y tiene mala y muy mala, 27, tiene, sí, y tiene mucho. Porque, ¿qué es lo que nosotros tenemos la percepción del ministro de Hacienda? ¿Cómo está la economía? Porque en el fondo, el ministro de Hacienda maneja recursos y organiza los recursos. Y acá hay una cuestión entre preparar un presupuesto y después ejecutar el presupuesto. Y aprobar totalmente otra. Y yo recuerdo que en el Senado la gente es muy, en el Parlamento o en el Poder Legislativo, la gente es muy abierta a dar cosas, pero después le dan a Hacienda y entonces Hacienda, bueno, vamos a crear un plan de cómo esto se ejecuta. Y allí es cuando se empieza a inflar todo. Empieza a inflar. Y de acuerdo a la influencia del legislador, claro, se otorga o no se otorga lo que se pide. Y ahí entra a tallar el partido y los sectores que tienen influencia y poder para tener un... Para terminar, Pepito, porque esto está espectacular, y mañana vas a estar en Radio 1 de Marzo para explicar con mayor tiempo esta encuesta. La comunicación fue lo peor de este gobierno. La comunicación institucional. Esa es una cosa fundamental. Yo creo que un gobierno necesita tener una comunicación institucional, y me refiero al gobierno incluyendo a los ministros, pero no en el sentido de hacer propaganda. No hace falta hacer propaganda. Pretender, por ejemplo, ahora que salgan los ministros a decir tenemos nuestros planes, entonces no, hay que plantear la comunicación en un sentido
institucional con presentando un plan de acción. Y logros. Y logros de ese plan de acción. Pero a los un año uno no puede presentar el plan de acción cuando ya pasó un año. Entonces ahora lo que necesitamos es gente que diga, bueno, esto estamos haciendo, esto vamos a hacer en este tiempo. De manera que cuando llega ese tiempo se pueda saber, ¿hizo o no hizo? Ese es el mecanismo que debe seguir la comunicación desde el gobierno. Pepito, excelente. Muchísimas gracias por compartir este espacio y mostrar los resultados de la encuesta de Geo. Para mí es un placer estar contigo, a pesar de que suelo dormir más temprano. Muchas gracias, Pepito, por trasnochar el día de hoy. A la vuelta de la pausa vamos a hablar sobre cómo se tiene que renunciar el acta de Itaipú con Martín González y Ricardo Canese. Ya volvemos. Espera. Atención. Llegaron a Bristol las super ofertas en todos los televisores. Aprovecha hasta 50% de descuento en todas las marcas y pulgadas. Los mejores precios del país y sin entrega inicial. Escucha esta super oferta. TV LG Smart de 49 pulgadas Full HD. Precio normal 18 cuotas de 409.000 guaraníes. Ahora, precio oferta. 18 cuotas de 219.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Ingeniero Ricardo Canese, ¿cómo anda? Buenas noches, gracias por venir. ¿Qué tal, Carlos? Bien. Realmente una gran satisfacción estar acá en tu programa contigo y con toda la audiencia, ¿no? Muchas gracias. Ingeniero Martín González, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo anda? Buenas noches, Carlos. Buenas noches, ¿Cómo ingeniero. estás, Martín? ¿Cómo te va? Y un saludo a la audiencia y agradecido de la invitación y estamos a las órdenes. Bueno, me llamó la atención que nos estábamos sentando y ya comenzaron las diferencias. A ver, y voy a explicar. A ver. Para el ingeniero Martín González es innecesario todo el barullo que se está armando. Y para el ingeniero Canese no es así, es totalmente lo contrario, se justifica. A ver, vamos a comenzar por allí. Sí. ¿Por qué, bueno, comienza acá el ingeniero Canese, por qué cree que este barullo se justifica? ¿En qué se basa? Bueno, el acta es la presentación del cronograma con modificación de la regla del cronograma, pretendiendo no ir por el Congreso y con agregados. Entonces, pero es la presentación del cronograma, ¿no es cierto? De contratación de potencia. De contratación de potencia que nunca ningún gobierno por entreguista que haya sido lo presentó. Y alguna gente dice, macanadas por ahí, dice, no, pero todos los gobiernos contrataron por un año. Por un año. No hubo ningún gobierno que contrató potencia de Itaipú pero el hecho por que más se de contrate por más de un año es peligroso. Claro, es peligroso porque vos te sujetás a una proyección que no sabes si va a resultar así, ¿no es cierto? El cronograma, de hecho, para mí ha sido una entrega que hizo Stroessner en el tratado, pero el mismo Stroessner no se atrevió a presentar el programa. Está como obligación, es una obligación legal, pero él no la presentó y no lo presentó ningún gobierno, ni Guasmosi, ni Cartes, ningún gobierno. Tampoco, ¿no? El brasilero, ningún gobierno no, brasilero. Porque la obligación es solamente para el Paraguay. Esa es la asimetría que es injustificable, ¿no es cierto? Donde nos obligan, siendo nosotros dueños de la mitad, nos obligan a presentar el cronograma. Bueno, pero está bien, esa asimetría está en el tratado. Entonces, Abdo Benítez presenta el cronograma rompiendo con 34 años de tradición. Acepta el cronograma. Acepta lo que no aceptó ningún gobierno anterior, pero además modifica las reglas del cronograma, modifica la nota reversal número 5 del año 73, porque ahí teníamos un margen de 10% y Abdo Benítez la fija en 6. Había también, había un piso que era la nota reversal, también número 5, pero el 28 de enero de 1986, donde nos otorgaban un colchón, un salvavidas de 350 megavatios. Claro, y él fija 6%, entonces en el año, por ejemplo, 2022 son 115 megavatios. Claro, 115 no es lo mismo que 350, entonces modifica profundamente las normas establecidas en el tratado,
¿no es cierto? 6% no es lo mismo que 10% en perjuicio de Paraguay. Entonces, esa fue una clara modificación del tratado, porque tanto la nota revisada del año 73 como Pero el año... el tratado se modifica, me parece a mí, se modifica de otra manera, cuando las altas partes y el Congreso aceptan. Así, Correcto. no se puede modificar de otra Carlos, manera. justamente, él pretendió modificar y decía, esto no tiene que pasar por el Congreso. Y esa es ya una violación, un alzamiento en contra de la Constitución y del mismo tratado, porque el tratado solamente puede ser modificado a través de una nota reversal diciendo, bueno, miren, Y ese acá pasa al vamos, Congreso. y tiene que pasar, tiene porque que él pasar. modificó eso, modificó el 6%, modificó Bueno. 115 en vez de 350, podía hacerlo y decir, nosotros acá cedemos ante Brasil, después hizo otras cosas también. Pero eso me contás después. A ver, ¿cuál es la respuesta a No, cuál es la posición del ingeniero Martínez? Yo disculpen mi ignorancia, pero ¿por qué Paraguay nunca presentó el cronograma? ¿Y por qué nunca presentó? Porque es lesivo, ingeniero. No es así, ingeniero. Nosotros hemos tenido, por lo menos mi teoría, nosotros nunca hemos tenido el control con respecto al crecimiento de nuestra carga. Nosotros tuvimos y continuamos teniendo una demanda muy reprimida. Y vos que conocés el esquema eléctrico, sabés que el sistema nuestro está creciendo en el entorno del 9% al año, que es una cosa totalmente atípica para cualquier sistema eléctrico, y pretender hacer un cronograma de 20 años es una tarea, en aquella época era una tarea prácticamente imposible. Más todavía cuando nosotros teníamos una cobertura del sistema eléctrico en el entorno del 30%. Acá nosotros no tenemos que olvidarnos que el sistema eléctrico paraguayo es un sistema nuevo, comienza en el 67 con Acaraí, y para energizar la línea de Acaraí a Asunción tuvimos que poner la resistencia líquida, ¿te acordás, ingeniero? Porque si no teníamos efecto Ferranti y reventaban todos los equipos en la línea. Y tenemos 40 años, tiene nuestro sistema eléctrico. Y en 40 años hemos tenido crecimientos, tanto en potencia como en energía, totalmente atípicos a lo que son cualquier otro esquema, cualquier otro sistema eléctrico en el mundo. Por eso se hizo imposible. Y yo te hablo con toda responsabilidad porque fui director de planificación de la ANDE, ¿verdad? Por eso se hacía imposible hacer cualquier tipo de pronóstico a 20 años. En algún momento se modifica ese tratado y se 10 años, parten en dos periodos de 10 años. 2 años antes. Y posteriormente, cuando se hizo el acuerdo técnico operativo del año 2007, fijamos esos 10 años en revisiones de 5 años con 2 años de anticipación. Pero nunca se presentó. Un segundito. El hecho que nunca se haya presentado significa que nosotros nunca hemos cumplido. O sea, si hay una infracción que se está cometiendo, nosotros estamos cometiendo la infracción con respecto al tratado. Y está muy bien que lo hayamos hecho, ¿verdad? Pero a fuer de ser sincero, el que no está cumpliendo con el tratado somos nosotros. En ese aspecto, y quiero que quede claro, no es una cuestión de que por una obligación, etcétera. No, es porque estamos con una total imposibilidad de hacer un pronóstico, y hasta hoy es bastante difícil hacer un pronóstico de largo plazo para la ANDE. La ANDE se maneja todavía con pronósticos de corto plazo. Vos sabés bien eso, ingeniero, y que tenés acceso, estás en la mesa energética y compañía. El crecimiento de la ANDE se maneja con pronósticos a corto plazo, y los pronósticos a corto plazo son 5 años. La ANDE no puede, en este momento el Paraguay no puede hacer un pronóstico de 10 años ni de 20 años. Pero sí puede hacer a 4. Sí, a 3 años sí lo hace, de Claro, hecho. por eso- Porque por todo eso- el crecimiento... por eso- Bueno, y eso, pero esa Por es eso la... aceptó esa condición. de Porque Brasil. todo el crecimiento del sistema, los refuerzos, las nuevas obras, las líneas que se construyen, el aumento de la potencia de los transformadores, la construcción de nuevas subestaciones se da justamente porque se maneja un pronóstico de 5 años y porque se sabe dónde se tienen que ir haciendo. Ahora, ¿por qué esos si refuerzos. la contratación? Yo hablé con muchos técnicos
¿Y por qué si la contratación era anual, de repente Brasil propone 4 años y se hace? ¿O cómo fue? Porque pero estoy no me hablando consta, con técnicos pero, de Itaipu y de la ANDE. No me Carlos, consta que Carlos, hayan propuesto Brasil. Pero exigía, pero ingeniero, discúlpeme, el Brasil desde la firma del Tratado de Itaipú, por eso está esa cláusula, exige eso, desde la firma del Tratado de Itaipú. Y de luego nosotros cuando fuimos gobierno también venía a exigir. Y no le dijimos, no vamos a hacer eso, olvídense. Se puso una promesa, decía, vamos a estudiar y vamos a ver. Pero eso es, porque si uno dice, yo voy a consumir, como dijo Mario Benítez. Es decir, que también el gobierno de Lugo agarró... Vinieron a presionar. No, ya sé, pero hizo una promesa, vamos a cumplir y no le claro, dieron pelota. Porque es una cuestión Es decir, de que defensa. firmaron algo que sabían que no iban a cumplir tampoco. Pero, Carlos, es una defensa de la soberanía. No, yo no por puedo favor. entregar la soberanía. Y te voy a Pero explicar por qué. ¿cómo van a entregar la soberanía haciendo un pronóstico de 3 porque es una años, entrega de Ricardo? la... Pero discúlpame, No, Abdo eso- Benítez eso es- y el Saquemos mío Pedro la política. Ferreira, no. Yo lo que te pido Pero es no, lo siguiente. pero, Ricardo, déjame, yo estaba hablando, pero estaba hablando, Después no. me callo, después Yo me callo. estaba Después me hablando, callo, después me ¿viste? callo. Quiero hacerte una observación nomás. Vamos a tratar de ser lo más justos posible y no condimentar. Porque la sociedad está viviendo una Condimentar crisis. con la política. Claro, no condimentemos con la política. Porque Pero esa es su opinión, ingeniero. No, estamos y haciendo usted, un daño. y usted está haciendo política. No, al Claro revés. que sí. Vos estás haciendo Pero, política al hablar de entrega de entonces, soberanía. pero es que es Pero, entrega, Yo si vengo a me hablar permite- de cosas técnicas, Ricardo. Es que lo Por técnico favor. es profundamente político. No, ingeniero. señor. Yo Claro. vengo a hablar ¿Me de permite? cosas Porque técnicas. Sí, me sí, interrumpió sí. acá el ingeniero, yo Sí, le ya. respeto. No, yo también Ya. te respeto, pero no permítame confundamos, argumentar. no. El mismo ingeniero Pedro Ferreira Sí. había dicho que habían inversiones de 1000 megavatios, de 250, no sé cuántos megavatios. Muy bien. ¿Qué pasa? Y aparte, ¿qué pasa si el mismo Abdo Benítez hubiese tenido éxito en su gestión y en el 2021, 2022 hubiera habido una demanda superior a las 1900? ¿Qué hubiera pasado? Porque no sabemos lo que va a pasar en 3 años. Pues yo le escuché a usted decir, le quiero consultar una cosa, porque Sí. los dos hablan, y hablé Y ahí mucho no- con no ustedes. hubiésemos tenido hablé con ninguna ustedes chance. mucho. Ahora, ustedes... Finalmente, ¿es soberanía Martín, o es ¿me permitís? pronóstico? Es lo Me que permitís. no Claro, entiendo. pero si vos te Pero limitas, no, ingeniero, a no, 1900. Una No, cosa pero es, no hay hay una inversión. cosa, Hay una Ricardo, cosa que que vos ustedes- venga y me diga a mí, No hay estamos inversión. entregando la soberanía. No estamos entregando ninguna soberanía. Ningún gobierno presentó ese programa, ingeniero, ningún gobierno. Yo sé, yo Y participé. bueno, entonces, Pero está bien, es que pero porque aparte, sería Abdo Benítez irresponsable Abdo Benítez entregar. no solamente presenta el Pero no programa, hay- sino no. que reduce el margen de seguridad. Pero escúchame, lógico, el margen de pero seguridad, el margen... reduce. Pero, ¿cómo va ¿O a no? reducir el margen de seguridad si la ANDE está protestando porque se le contrata más de lo que ella está pidiendo? Y si vos fijate... ¿Qué dice la acta? 6% pero dice. fíjate, el propio ingeniero nota Pedro... de- Escúchame, el propio ingeniero Pedro Ferreira publica, hace un diagrama de cuadro, qué es lo que debería ser contratado versus qué es lo que está pronosticado en el acta. Y habla ahí de un perjuicio porque según el presidente de la ANDE de ese entonces, se estaba contratando más de lo que la propia ANDE quería. Entonces, no, hablemos con propiedad. El No, garantizado. pero Claro, La potencia garantizada. La ANDE protesta porque Le en obligaron a teoría contratar le obligaron más de lo a que contratar quería. más Pero- de lo que la ANDE quería. pero- Entonces, ¿dónde Es que está la el- pérdida de pero soberanía? el problema es por ¿Dónde contratar perdemos más la o menos. soberanía, ingeniero? Pero, Por ingeniero, favor. No. La gente nos está mirando, Pero- seamos responsables. y justamente, yo le pido que usted no sea podemos responsable, pero decir realmente- pérdida de soberanía. Pero claro que es una pérdida de soberanía. ¿Cómo pérdida de soberanía? Bueno, pérdida de vamos a soberanía ver, de Si- dinero. si se Pero contrata claro, más de lo que la ANDE pero pide. si hubieran venido esas inversiones, ¿En qué nos están apretando? es que nosotros, ingenieros, No, por favor. nosotros, ingenieros, tenemos toda la libertad de Soberanía, tener la potencia. pero Claro, bueno. Ahora ya se cayó. Ahora, ingeniero Canese, a ver. Lo que establece la nota reversal número 5 del año 73 y la del número 5 también del año 86 es que tenemos un margen en más o menos, porque yo puedo estar contratando de más o de menos y al quitar ese colchón o al reducir ese colchón y la ANDE va a tener que pagar de más o le va a faltar energía. O sea, cualquiera de los dos efectos, o sea, el error, la tolerancia, por eso se habló de un margen de tolerancia que era de 10%, Abdo Benítez lo reduce a 6%, un margen de tolerancia que era 350 y puede ser... Tiene razón el ingeniero, en más o en menos. Pero ¿cuánto cuesta en menos también? Cuesta una fortuna. O sea, siempre yo estoy... Pero claro, ingeniero, si yo tengo favor, contratado... ingeniero, por favor. Pero, Yo no creo que vos entendés el Pero creo que tema. entiendo, pero... No, pero no entendés. si yo digo 1900 y la Absolutamente. ANDE dice 1900
y la demanda es de 1.500, pues, obviamente va a pagar de más. Ahora, si la demanda, y si tiene razón las proyecciones, vienen inversiones importantes, y es de 2.500, va a tener que pagar una fortuna, porque no va a haber, y porque en 1900 nomás lo que se firmó en el acta, o cuánto se firmó, 1924 megavatios en el 2022, ¿Y cuánto quería la ANDE para el 2022? Independientemente de lo que quiera la ANDE, pues la ANDE no es infalible, salvo que usted diga que la ANDE no es infalible. Pero ¿dónde está la entregada de soberanía entonces? Porque nosotros no teníamos ningún límite, no tenemos ningún límite, pero ingeniero, nosotros no teníamos límite. Vos querés jugar la cancha solo, Ricardo. Pero claro, la energía es nuestra o de Brasil. Nuestra. Es nuestra. La mitad es nuestra. Y correcto, entonces no había que haber presentado. Ustedes perdieron la oportunidad de traer esa mitad cuando se firma el acuerdo Lugo-Lula y ustedes no hicieron un pepino para traer esa Hicimos hasta que vino el golpe de Estado. No, ¿qué golpe de Estado? En 2009. Pero más que golpe de Estado, el golpe de Estado vino en el 2012. En el 2009, septiembre, se firma eso. Y se le da a ustedes la carta abierta para que traigan la comercialización de la energía paraguaya, y ustedes ¿qué hicieron? En el 2011 aprueba el Congreso brasileño. No, pero claro, no hicieron nada, tenían 5 meses de plazo. ¿Qué hicieron los gobiernos después? Te cuento que hicieron los gobiernos anteriores. Eso sí que no hay sacamos el factor de ajuste. ¿Qué hay? No, terminamos pero en cuanto a venta de energía. En cuanto a venta de energía, no hicieron absolutamente nada. Pero si ustedes perdieron del plazo, perimió el plazo. No perimió ningún plazo. 5 meses dice acá en el acuerdo. Te voy a leer. Ingeniero, te leo para recordarte nomás, porque vos estabas en este tema. Dice, ¿verdad? Con ese propósito acordaron las dos partes intercambiar en los próximos 60 días. Pero claro. Propuestas específicas. Claro. ¿Dónde están las propuestas? Y donde nosotros insistimos. El resultado de esas discusiones será reportado a los presidentes en el plazo máximo de 3 meses. ¿Qué hicieron? ¿Y a usted le parece que el Brasil va a ustedes están entregando. No. Por su posición, ustedes entregaron la soberanía acá. Pero, ingeniero, pero por favor, está por escrito. Si alguien tiene que tener juicio político, son ustedes. Una cosa, ingeniero, una cosa, si había un plazo, pero a ver si entendemos. Ya tuvimos juicio político. Si había un plazo. Actualícese. Y hay que hacer doble. Vos tuviste en el 92, Ricardo. Espera un ratito. ¿Qué me decís? Si había un plazo para presentar los proyectos, ¿qué pasó? ¿Por qué no presentaron en 60 días y después en 3 meses? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió durante los todas las gestiones que hemos hecho? No, pero se hicieron todas las gestiones. Ver los papeles y el informe al presidente. Claro, pero yo te quiero decir, Carlos, o sea, desde un inicio nosotros buscamos vender la energía a terceros países y al Brasil, desde un inicio. Ahora, hay una parte enfrente nuestra, ¿no es cierto? O sea, solamente con usted hay una parte enfrente. Está establecido el derecho, ese es un derecho. Para nosotros no, para ustedes sí. El derecho está establecido, ingeniero, pero está establecido el derecho. ¿Dónde? Y ahí en ese acuerdo. Perimió. Dice, acá dice. Pero acá está. Pero lo que dice. Pero en el 2009 firmaron un acuerdo y había lo que dice es que el Paraguay puede a la brevedad posible. No, acá te da plazo, ingeniero. Lee. Ustedes firmaron. Vos tenías esto en tu mano. Por favor. Léelo. No, pues. Si vamos a hablar de soberanía, eso es una entregada. Claro, pero. Claro que es. Ingeniero, por favor. O sea, por favor, vos, Ricardo. No. El acuerdo. Lee, por favor, para que no piense el público. El resultado de esta discusión es reportado a los presidentes en plazo máximo de 3 meses a partir de la fecha de esta declaración. Correcto. ¿Y pasaron cuántos años? ¿Pasaron cuántos? 10. A los presidentes. 10. ¿Y claro. ¿Dónde está? De nuestra parte estuvo todo eso. ¿Dónde está? Yo te voy a hacer. Te desafío. Claro. Te desafío. ¿Sabes qué? Pero no, pero hay documentos. Un compromiso público, Carlos, un compromiso público. Claro. Que me traiga la nota por la cual ellos elevaron eso al presidente de la República. Mira, y ahí le voy a preguntar entonces a Fernando Lugo qué hizo. Pero, claro, pero Carlos, yo te iba a decir. Hagamos para el próximo miércoles. Sí, pero acá no hay ningún problema. Dale. Nosotros no, pero en serio. La gente que nunca ha intentado vender nuestra energía a precio de mercado y que lo pueda vender la ANDE, ¿no es cierto? Que nunca ha intentado, quiere ponerse digamos, en rol de censor ante esta acta que es de una total Yo no estoy defendiendo el acta, Ricardo. Para mí el acta no sirve para un pepino. Aclárenme una cosa que me... El acta no existe. ¿Pero cómo que no existe? No existe. Fue firmado. Pero no tiene validez, no causó efecto. Claro, porque no la gente, la ciudadanía... causó tu reversal del 92, claro, que es la mayor entregada en la historia de las hidroeléctricas que tiene este país. El presidente de la República es el que adopta... Usted me le avisaron a Rodríguez lo que estaba firmando en esa reversal. El presidente de la República, el canciller, el director de Yacyretá, los consejeros
Esos son los responsables. Ahora, Ahora, vos y no, alguien, vos y no, alguien que espere, opina. le pido- Vos le no, pido- le vos pido- no, vos no. Le pregunto Claro, una yo cosa. veo a alguien que opina. Itaipú, sí, Vos no, Ita- vos no, le vos pregunto- participaste ahí. con ese criterio. Vos participaste, vos eras Claro. el coordinador de los entes binacionales. Ingeniero ¿no? Canese, dígame Pero una por cosa. favor. Una opinión. No, hoy ma, día la opinión. ANDE. Acá hoy di- tengo, acá Martín, tengo tu, pero, ingeniero. acá tengo tu declaración cuando saliste a defender la reversión del Claro. 92. Pero yo- ¿Querés ver? Te puedo Claro. mostrar. Pero, Te voy a ingeniero. mostrar, pero con mucho gusto. Pero, ingeniero, yo te iba a decir, si Ricardo, te nosotros muestro, te muestro, intervinimos, y espera. yo personalmente intervine, Espera, Ana, te voy a mostrar. ¿Para qué? Nadie recibe un archivo. pero yo sé Acá si está. conozco. Ahí están. Acá está. ¿Y quién? Nadie recibe un archivo, Ricardo. Vos Pero, estabas Martín, atrás de eso. Pero por favor. Yo tuve una Y opinión. eso es entregada soberanía. Vos formabas parte del equipo negociador. Claro. Y eso sí que es entregar, Sí, Ricardo. ¿con qué? Ustedes le enterraron a la entidad binacional Yacineta y hoy se erigen como los grandes, los incólumes, Pero, lo que hicieron Inge- todo. Y por segunda Ingeniero. vez pierden la oportunidad de vender energía paraguaya Sí. de Itaipú al mercado brasileño. Por decía de ustedes, porque me decían, no, vos me decís, tenemos enfrente un murallón que no es fácil de negociar. ¿Y acaso todos no tuvimos el mismo murallón? Sí. Por Ingeniero, favor. el único gobierno que obtuvo una clara declaración que nuestro país puede vender a terceros países es Y el no hizo gobierno de nada. Fernando Lugo. Y no hizo nada. Pero está ahí. Pero él no hizo nada. Pero ahí ¿cómo está. que no hizo nada? Volvé a leer. Nos dieron un golpe de Estado inmediatamente. Pero no, que es Pero lo mismo, claro, bueno, hubo golpe de claro, Estado, pero- Ricardo. Pero claro. Ricardo, el golpe de Pero- Estado hubo en el 2012. Para en refrescarte mayo nomás. del 2011 se aprobó eso. No, 2009. ahí El fue- acuerdo, pero la triplicación. claro. Septiembre. Y ustedes tenían 5 meses para elevarle a los presidentes. Inmediatamente yo lo iba a hacer llevar porque realmente eso. Pero aparte, No, el ya poina. pero yo le invito para el próximo miércoles y trae los documentos Ahí de lo que se presentó. Me encargué de revisar en los archivos de la Presidencia de la República, en el Ministerio, etcétera, etcétera. La última reunión que ustedes hicieron, la hicieron en la Central Hidroeléctrica de Itaipú en diciembre del 2009. Y nunca más se reunió. Ahora, con y este- ni siquiera hay actas de esas reuniones. Y te lo digo porque sé quiénes participaron y la gente que participó me pasó ese dato. Y ustedes nunca fueron capaces ni siquiera de elevar cuáles eran las asimetrías que teníamos nosotros para incorporar la energía. Y vos me venías a decir eso que es un gran logro. Y, Pero, y la triplicación, no se triplicó la Yo me sirve a compensación. mí que me pique un manguruyú de 200 kilos Pero, y no ingeniero, quito. ¿se ha Pero, por triplicado favor. o no la compensación? ¿Se ha ¿Pero triplicado qué? o no? Decime ¿Se ha una tri- cosa. Tenemos nosotros- una línea de 500 la kilovatios. compensación es ¿Está otra o no entregada. establecido? Yo- ¿Está o no ¿sabes cómo te- establecido? ¿Sabes cómo te interpreto la compensación? Está o no Cuanto establecido más que en el energía yo le doy a 2023 Brasil, podemos exportar. esa es una forma de atajar que Pero- nosotros consumamos nuestra energía. ¿Sabes por qué? Porque el brasileño te paga más por cada energía que vos le cedes. Está ¿Verdad? o no está establecido que en el 2023 si hubiera podemos metido eso exportar en a los terceros roles, a ti países. me callaba, hubiera sido una cosa linda. Ahora, pero ellos no hoy, atacan. hoy la ANDE y No. Electrobras pueden vender la energía a Paraguay. Por si Electrobras puede vender a Paraguay y la ANDE puede vender a Brasil. ¿Sí o no? Carlos, No. si me permite, No, Carlos, pues. ingeniero. Gracias a este Ah, acuerdo. vení, habla de mí. Gracias No, a espera, este acuerdo. Martín, espera, Gracias a este espera. acuerdo. Espera, ¿Cómo que son tonteros? Martín, no vaya. ¿Veo? Bueno, espera. Gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, pero ¿Quién es usted? Claro. ¿Pero quién es usted? Ricardo, ¿Pero decirle quién que es se calle, decirle, usted? por favor, que se espera, calle. Pero váyase al diablo. Bueno, a ver. A ver. A la si puta me, vida, si me ¿quién le contestan. puede- A ver, Mi señora ingeniero. está allá, por favor. Levantate y ayúdame. espera. Pero silencio. Bueno, ¡Uh! bueno, Espera, Martín. vamos a hablar. A ver, se Sí puede. soy, ¿y qué? Martín. Bueno. ¿Y cuál es el problema? Martín. ¿Y cuál es el problema? Bueno, Bueno, Patotero. decirle que se calle, Ricardo. Soy, Vamos a callarnos. a mucho gusto, a Bueno. mucho gusto. Bueno, por favor. Vos sos vende patria, vos sos vende patria, vos sos vende patria. Pero, por favor, vos sos vende patria. Bandido. Pero traidor sos vos, no tenés moral. bueno, vamos a. Pará. Vamos. Bueno, Vos sos mal educado en meterte acá. Vení acá, sentate acá entonces. no sé. ¿Qué digo? A ver, ella. Vos sí que bandido, adulaque, Decile que se- pagado, Ella. mercenario, mercenario, Yo quiero opinar, si me permiten. mercenario. Martín, Bueno. Martín. No, mira, callar, ¿cómo gusta ese tipo de venir a Pará. gritarme?
Bueno, vamos a volver a lo nuestro, sí. Se puede, es decir, con este tratado actualmente, ¿se puede vender la energía a Brasil a través de la ANDE? Pero claro, justamente, esto es una plena garantía. No se puede. Pero claro, acá podrá decir lo que sea, justamente el ingeniero Pedro Ferreira puso esa posibilidad que la ANDE venda, porque está en este acuerdo. O sea, el acuerdo Lula-Lugo establece que a la brevedad posible el Paraguay podrá vender al mercado brasileño. A partir del 2023. Eso dice. Lo otro es una A partir del 2023, dice. No. Sí, yo leí lo que decía el acuerdo Lula-Lugo. No, al mercado brasileño a la brevedad posible. No, eso no dice Lo que demás pide. son trámites, digamos, Ferreira normales. pide que se Pero, consulte. claro, Que se a la consulte. brevedad posible. Desde el 2023 a terceros países. Es el acuerdo que claramente establece que nosotros podemos vender a terceros países, como está en el acta de Foz de Iguazú, ¿no es cierto? Que es una cuestión, una conquista que, está bien, acá el ingeniero no quiere reconocer, pero indudable. No, Indudable. Espera, Martín, que Pero- termine de hablar, espérame un ratito. Entonces, sí, según usted, Pero el tratado claro, permite que se venda. pero claro. Ingeniero González, usted dice que no. Absolutamente. ¿Por qué? Y porque no está permitido en el tratado. ¿Qué modificación hay? El tratado no lo permite. Para poder vender tenemos que modificar el tratado. El punto 13, artículo 13 del tratado, dice claramente que es para consumo interno, para su propio consumo. Entonces, nosotros no podemos... Pero si la ANDE puede, por ejemplo, la ANDE puede darle a una empresa privada para que venda en el mercado interno paraguayo. Absolutamente que sí. Lo mismo que Electrobras para el mercado interno. Absolu- Pero lo hizo- que no puede lo hacer es hizo- venderlo al Brasil. No, vuelvo a decirte, Carlos, yo sostengo que efectivamente nuestro país puede vender a terceros países. ¿Por qué? Porque el acta de Foz de Iguazú establece claramente que Brasil tiene solamente el derecho de preferencia. El derecho de preferencia es claramente el derecho de igualar a la mejor, Hay una mejor transversal por la cual se compromete a comprar. Perdón. Entonces, al estar el acta de Foz de Iguazú en el preámbulo del tratado, y de acuerdo a la Convención de Vida de los Tratados, los preámbulos forman parte intrínseca de los tratados, no se puede desconocer esa norma. Además, en el acuerdo Lula-Lugo, que es acuerdo a nivel de Estado, el Brasil reconoce, por lo menos no hay discusión, desde el 2023, dice, en el caso de terceros países, del 2023. Entonces, ese es un derecho que nosotros hemos adquirido. Ingeniero, ¿no es cierto? una pregunta. Y justamente, a lo mejor a alguna gente no le gustará, pero nosotros podemos, Te hago debemos una pregunta, contratar te el hago una 100%. pregunta, Te hago una pregunta. ¿Y por qué no lo vendieron? Desde el 2023 No, a terceros no, países. desde 2009. Y por eso, vuelvo a decirte, está establecido el derecho, ¿no es cierto? Nosotros... ¿Dónde está? Claro. ¿Dónde? Pero lo dice claramente. Pero, Y el hecho ¿qué es lo de que dice? fije unos No, plazos... fíjate ahí lo que dice. Bueno, Pero lo que- le propongo algo. Fíjate Se me lo fue que- el tiempo. Sí. Yo le agradezco a ustedes hicieron el programa hoy. Hasta casi se pelearon de la primera vez que casi Con él, hubo no, un yo moquete con él acá tengo en el mucho péndulo. respeto y él me conoce, perfectamente me conoce. Pero Mi les vehemencia y pido, compañía. les pido que el próximo miércoles vuelvan y traigan, que ingeniero traiga los documentos Claro, pero- que él le solicita. Que yo también voy a traer los y él va a documentos. entonces Porque yo seguimos vine- con esto. yo Porque vine este es un con tema de otra interés cosa. nacional. Claro, Independientemente de la pasión que tengamos en la defensa de nuestras posiciones, es de interés nacional y mientras más datos se tengan, la gente mejor puede entender cómo es esto, que es muy técnico. Así que, Claro. ingeniero, te agradezco que haya venido. Claro. Nos vemos el próximo miércoles, Martín. Nos vemos. Gracias por venir. Yo quiero Nos vemos el decir próximo una cosa miércoles. nomás. Sí. Vamos- A la vamos vuelta a de la tratar. pausa Está- con los está muy- analistas está muy crispada acerca de cómo la se va opinión. a Claro. poder solucionar Blindemos este eso. conflicto. A la vuelta de la pausa. Atención. Llegaron a Bristol las super ofertas en todos los televisores. Aprovecha hasta 50% de descuento en todas las marcas y pulgadas. Los mejores precios del país y sin entrega inicial. Escucha esta super oferta. TV Samsung Smart de 40 pulgadas Full HD. Precio normal 18 cuotas de 267.000 guaraníes. Ahora, precio oferta 18 cuotas de 169.000 guaraníes. Para más información, comunícate al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Qué tal? Buenas noches, Marcelo. Aquí, ¿cómo estás? Buenas noches a ti a la audiencia, todo bien. Gracias por venir. ¿Qué tal, don Carlos Amarilla? ¿Cómo anda? Pero muy bien, un placer compartir contigo y la audiencia. Bueno, ahora ya con los ánimos un poco más calmados. Usted no trajeron hinchada, ¿verdad? No, no, no. Bueno, está bien, eso es bueno. ¿Cómo se soluciona esta crisis? ¿Tiene solución esta crisis Por supuesto. o no?
y todas las crisis se solucionan. Pero esta en particular, ¿se puede solucionar rápidamente o se extiende esto? Fundamentalmente hay tres opciones. Yo no veo la cuarta, me parece la menos útil. Una es que renuncie. El vice asume, ambos asume Blasillano y después decide él si quiere, se elige el vicepresidente porque solo eso se puede elegir y después él decide si se va 4 años o deja. La segunda es que hagan por fin eso para esos gobiernos del Partido Colorado, porque el Partido Colorado ganó las elecciones, pero tenemos un gobierno de una facción del Partido Colorado. Y no sería mal alguna vez tener un gobierno del partido, de todo el partido que ganó las elecciones. Eso no resolvería todo, pero daría más estabilidad. La tercera es un gobierno de unidad nacional con varios partidos, pero la veo cada vez más difícil porque el conflicto se está, ¿cómo se dice? Se está acudiendo, se está reforzando, no se está debilitando. Y la cuarta es quedar como estamos, pero yo creo que esta es la única que no puede funcionar, porque ¿qué puede resistir gracias al apoyo de Cartes al juicio político? Pero quedándote con tu gobierno solamente de AñTT, ¿y qué pasa si la oposición, que es mayoritaria en Senado, decide de llegar a la extrema consecuencia, no te aprueba más nada? Y cuando llega el presupuesto, hace el presupuesto que a ellos le interesa, no lo que le interesa el gobierno. Puede poner el veto, perfecto, y vas a continuar a utilizar el presupuesto del año anterior. Y así continuando, y 4 años así va a aguantar con la crisis económica que tenemos y con los datos que te dijo hace una hora el doctor Morínigo. Imposible. Entonces tiene que elegir una de las 3 anteriores. Yo no veo una quinta. Esta es la situación. Me dijo, toda la crisis se puede resolver. Hay que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones, exactamente. Y a eso vamos. Usted como analista y como asesor del presidente, ¿cómo ve esta Amigo y situación? colaborador del señor presidente de la República, desde luego toda crisis es una oportunidad, no es simplemente un dicho aquello, sino que efectivamente se puede plasmar en acciones, en decisiones, acciones, y en todo caso torcer el rumbo en aquellos aspectos que son desfavorables hoy al gobierno y al país. Y se han dado los primeros pasos, el presidente está resuelto a realizar los cambios que sean necesarios, ya ha empezado con una muy buena tanda, probablemente después de mucho vamos a tener el mejor consejo de Itaipú Binacional. ¿Y por qué no lo hizo del comienzo? La plana directiva también robustecida. Pero espera, no, porque vos sos muy hábil, así que, ¿por qué no lo hizo desde el principio? ¿Por qué tiene que ser forzado? ¿Por qué se tiene que conformar lo que en principio se tenía que conformar forzado por una crisis? Y porque ese es el valor de la crisis. La crisis es un elemento que nos ayuda a aprender, de lo que podemos sacar lecciones muy positivas. Y como bien señala el señor politólogo, siempre que tomemos acciones eficaces para salir de la crisis, pues entonces lo habremos convertido en una oportunidad y en esa faceta nosotros ya estamos embarcados. Vamos a salir de esta. No va a haber ningún cataclismo, el juicio político va a ir menguando en cuanto a su intensidad y a sus reales posibilidades. Es importante que el gobierno del Partido Colorado administre de la mejor manera posible sus diferencias, sus puntos de vista, y es lo más lógico que el Partido Colorado termine apuntalando a su gobierno, ¿no? Ahora, pero en los últimos tiempos, es decir, uno de los últimos discursos del presidente Mario Abdo fue tratar de mafiosos al sector de Honor Colorado, ya dentro de esta crisis. Entonces, ¿te parece que es sostenible, Carlos Amarilla, te parece que es sostenible un relacionamiento así tan tenso cuando dentro de esta crisis ya le siguió tratando, nosotros no somos un gobierno de mafia? Nosotros cuando tomamos ese grito de guerra, no se hace en alusión a un sector específico del Partido Colorado, sino a la mafia que existe en el país. Y el gobierno de Mario Abdo Benítez ha dado una lucha frontal a la mafia del contrabando, del narcotráfico, de la corrupción, de la evasión, etcétera, etcétera, que es plural en el sentido de sus componentes. Mal haríamos de tratar de
digamos, arrinconar en un solo sector político el concepto de mafia. Creo que es lo suficientemente amplio y todos sabemos que Pero es así. como si faltara y a más. esa mafia es la que le estamos enfrentando con relativo éxito. Pero si faltara más, y a ver si qué dice, qué piensa don Marcelo, se jactó de no ser un presidente contrabandista. Sí, pero eso no es un gran problema, es decir, Es decir, que en los Paraguay yo he visto peor cosa en 20 años que estoy aquí. Y el discurso, Aguanta todo. eso no es el problema es el poder. Es decir, una de las formas de solución es sí la unificación del Partido Colorado, pero eso se hace no cambiando piezas, sino construyendo un cogobierno donde el poder está dividido entre los sectores y donde la línea de fondo es unificada entre Marito y Cartes, que no es lo que está ocurriendo. Porque el problema no es que hay ministros malos o que tenés un consejo de Itaipú malo. El problema es que en esa crisis se vio involucrado directamente y con una clara demostración de incompetencia, disculpen, desde mi punto de vista, yo por allí no era incompetente, pero desde mi punto de vista se veía bien una incompetencia directamente del presidente. Entonces tú puedes cambiar todos los ministros que querés, pero la gente continúa a no tener confianza en ti. Y ese es el problema que tiene este gobierno. Entonces, no es que llamámoslo cogobierno, es un poco un contrasentido, porque es un partido único, no es que cogobierna con sí mismo, pero el cogobierno entre los dos principales movimientos colorados no va a mejorar esa condición, pero te da una fuerza suficiente para enfrentarlo y quizás esperar que la oposición se debilite. Porque igual la oposición sí se quedará unida, pero eso también es otra cuestión muy particular de Paraguay, que la oposición te aguanta unida, enfrentada al gobierno por tiempo muy limitado, porque después alguien siempre busca acuerdo específico y se rompe. Y bien, fundamentalmente el desafío que yo creo que están intentando hacer es eso, esperar que la oposición se debilite. Pero para que eso ocurra, se tiene que del otro lado fortalecer el gobierno. Y claro. No es cambiando ministro que se fortalece. Fortalece cuando vean que hay una unificación verdadera, que hay una alianza clara. Y sí, y se ofendieron. Hay planes que hay por lo menos una idea de dónde queremos ir y con gente que tiene ministros que te dan una confianza que ese camino, independiente de que me guste a mí o no me guste, pero que es un camino. Que Ahora, pero no, Marcelo, ni camino se ve. Estamos en Paraguay. ¿Alianzas en base a qué se deberían conformar para que el partido No, Colorado, en ese caso, ¿en base a qué debe ser la alianza? la alianza yo creo que sea en la división del poder, es decir, con ministros que, por cuanto responden de todos los sectores y que reconocidos, que se reconocen, que la gente entiende que es del sector. No hay ahora que pone un ministro, pero es siempre de NTT, que haya ministros que son reconocibles de Cartes, que haya ministros que son reconocibles de algún otro movimiento menores, y que se vea que hay una unidad. Y después que haya una idea que todavía este gobierno no ha dado, para mí, de dónde queremos ir. Porque ese gobierno, la única cosa que nos ha dicho al principio era vamos a administrar lo que tenemos. Pero poco tenemos. Exacto. La administración no es suficiente. Necesitamos algo más. Mira que Cartes, que no he escrito artículo explicando desde un punto de vista teórico, aunque no me gusta su propuesta, pero tenía ideas claras de dónde quería ir. Nuevo Rumbo no era solo un eslogan, era un proyecto, que después puede gustar o no gustar, pero era un proyecto, y se iba por un camino. Lo que hizo Abdo cuando asume es asumir que había este proyecto y darle más o menos continuidad, administrarlo, pero sin tener... Camino. Sí, sin tener... sin profundizarlo, podemos decir, sin asumirlo realmente como lo asumía la gente de Cartes. Entonces, necesita de la gente de Cartes para retomar ese camino. Ese camino es lo que le gusta a él, además, pero no es que sea el camino perfecto. El camino que, en todo modo, él había tomado. Perfecto. Ahora, ¿estará dispuesto el presidente de la República a dividir el poder con honor colorado, a dividir el poder real, con honor colorado? ¿Y de qué valdría si es que no hay un plan? Bueno, eso nos lleva a una cuestión más práctica. El gobierno, digamos, asediado por una crisis, donde muy bien puede estar sobre la mesa la cuestión de la credibilidad hacia el gobierno en sentido general. Es que está. Pongámoslo. Sí. Entonces, ¿cómo se sale de esa situación? Y tenemos que reverdecer
la legitimidad de gestión. Porque Mario Abdo Benítez tiene la legitimidad de origen. Ahora necesita refrescar la legitimidad de gestión. ¿Y cómo logramos eso? Tomando las decisiones adecuadas, realizando los cambios oportunos, clarificando el itinerario, el rumbo, el horizonte hacia el cual queremos conducir los destinos del país. Y estamos a tiempo. Podrán decirnos ustedes, pero han perdido un valioso primer año. Lo que dice Marcelo es correcto. Esa podría ser una salida. ¿Sería una salida efectiva o no? Vos que sos político. Yo lo que sé, y Sí. me parece además muy plausible que eso haya sucedido realmente en estos días de crisis, es que el sector importante que responde al liderazgo de Horacio Cartes dentro del partido de gobierno, está dispuesto Paró el juicio político. a colaborar activamente con el gobierno de Mario Abdo Benítez sin establecer como condición previa sine qua non la Cargos. coparticipación en los cargos ejecutivos. Puede que se vaya dando esa dinámica de aquí hacia el futuro y no tendría nada de pecaminoso eso, al contrario. Si contribuye a sostener de mejor manera el gobierno colorado de Mario Abdo Benítez hacia el tramo final de este quinquenio, pues bienvenido sea. Se hablará seguramente... Tramo final, estamos en el inicio recién del No, gobierno. pero en los 4 años finales, pues será fantástico. No está como una condición que vaya a entorpecer en todo caso ese relacionamiento que ojalá sea lo más fluido y positivo entre los sectores más poderosos del partido de gobierno. Y si así discurren los acontecimientos, yo estoy seguro de que se van a ajustar los objetivos, se va a tener mayor dinámica en la ejecución de los planes de gobierno y superada la crisis económica, que es el factor, digamos, que determina la profundidad de este episodio, pues en los próximos meses podemos estar respirando un aire nuevo, un aire más esperanzador, y puede que el gobierno realmente encuentre el sendero que le conecte más activamente con los intereses ciudadanos. Ahora, si tuviera que decirle mañana al presidente como asesor, estos serían los caminos, ¿cuál sería? ¿Qué punto debería tener Apostar ese al camino? diálogo franco, sostenido, permanente al interior del Partido Colorado y con los demás sectores del arco político nacional, porque yo creo que nosotros, me refiero a este gobierno, tenemos ciertas cualidades aún no del todo muy bien exploradas de construir puentes con otros sectores políticos y no ensimismarnos, digamos, solamente al interior del Partido Colorado, que va de suyo, que es absolutamente prioritario que se consolide el entendimiento. Pero asegurado el entendimiento al interior del Partido Colorado, es necesario abrir la cancha y sumar a otros sectores en esta plataforma de entendimiento y de cooperación plural. Porque una de las cualidades que nosotros hemos enarbolado en este gobierno es la apertura hacia la pluralidad. Pero Porque, no hacia honor colorado. Pero no hacia honor colorado. no, Increíble. probablemente se haya demorado eso, Carlos. No, quiero hay- decirte algo. Ha hay- habido siempre sí. iniciativas inconclusas, inconsistentes en el sentido de la perseverancia, pero ha estado siempre en la agenda política del señor presidente y de su equipo más cercano lograr el entendimiento con el sector de honor colorado. Tuvo que sobrevenir esta crisis muy importante para que se acelere ese paso necesario, ese paso lógico y ese paso incuestionable, porque nadie puede cuestionar la necesidad de que un partido de gobierno, cualquiera sea, apuntarle su gobierno. Es cuestión de supervivencia esto, Marcelo. Sí, pero la supervivencia hay que construirla. Y para mí demasiado este gobierno apunta a que se repitan debilidades intrínseca del sistema. Es decir, ganamos tiempo porque tanto el Partido Liberal se va a romper otra vez, tanto estando nosotros en el poder, antes o después HC se va desmoronando, su movimiento, podemos recuperar. Ganar tiempo y ver si podemos aguantar. Y puede funcionar, no es que es imposible. No me parece la estrategia más clara, aunque mucho va a depender seriamente, como te decía antes, de la oposición y específicamente del Partido Liberal. El Partido Liberal en los últimos
8 años casi. Se ha dividido en 2 frentes que se reunifican solo para las elecciones y generalmente están opuestos en Parlamento. Que uno vota con un grupo y otro vota con el otro. En esta crisis se han reunificado. Se pueden aguantar unidos, van a presionar muchísimo este gobierno, y el hecho que al fin y al cabo Honor Colorado a no entrar en el gobierno tampoco se responsabiliza. Sí, claro. puede discutir, podemos estar todos amigos, pero en cualquier momento te puede dar una cuchillada en la espalda porque antes no pierde nada, está afuera y por allí encuentra un acuerdo con otros más interesantes. Son muchos aspectos, es decir, el gobierno actual puede sobrevivir como está haciendo, puede cambiar pieza, puede mejorar su imagen a la población, puede dar una línea, pero siempre estará, ¿cómo se dice?, sostenido de otros que en cualquier momento le pueden tumbar. No tiene solididad, no tiene estabilidad. Va a, ¿cómo se dice?, a apostar a un partido liberal que se divide, a un Honor Colorado que por allí se puede desmembrar porque los colorados prefieren estar dentro de un gobierno y no a la oposición, sí. Pero la etcétera. gobernabilidad democrática es una construcción permanente. Si vamos a suponer de que uno va a tener sustentabilidad porque tiene una mayoría propia y esa es la única condición fundamental y sustancial, pues nunca se ha dado esa ecuación en los últimos años. Siempre se requirió de acuerdos y entendimientos, digamos, diversos. Y ese es un ejercicio que nosotros vamos a profundizar, vamos a ir por lograr una gobernabilidad de base amplia, centrado en la fortaleza del Partido Colorado, porque así tiene que ser, pero sin descuidar entendimientos con otras nucleaciones, otros sectores. Y pareciera ser que aquí se soslaya la posibilidad de recuperación de un gobierno que tiene la vocación, que tiene la convicción, que tiene la determinación de hacer los ajustes necesarios. Y tiene todo el arsenal disponible para lograr y tener éxito en esa materia. Lo vamos a hacer. Yo te quería subrayar que es diferente el periodo pre-crisis y post-crisis. Antes de lo que pasó con las actas, sí, además podía Marito con un núcleo restringido construir y construyó alianzas temporáneas sobre el presupuesto, sobre la primera cargo de presidente, el último Abdo Cartolianista, sí. La tributación. Eso era normal y tranquilo, es decir, era un gobierno que había tomado un rumbo de esa forma y todo bien. Pero eso era antes, ahora cambian las condiciones, porque ahora el gobierno demostró debilidad porque no tuvo, recordámonos, estas son cosas graves desde mi punto de vista, no pudieron sostener las actas 3 días de cuando se hizo pública. 3 días y después tuvo que hacer renunciar su ministro de Exterior, que es uno de los que además fue el primer cargo suyo que nombró. Eso es debilidad y los otros se dan cuenta. En política cuentan también esas cuestiones, los gestos, y si yo oposición te veo débil, y te veo muy débil porque lo hiciste, y bien, y por allí voy a resistir más para hacerte tumbar que en otro caso, porque veo que hay mucha más posibilidad. Es decir, está todo bien lo que dijiste sobre la gobernabilidad, y para mí, por el primero 11 meses, trabajó para hacer eso, con pequeños acuerdos provisorios, pero que le daban una cierta tranquilidad. Pero ya no es así, cambió todo y sirve una estabilidad mucho más grande, sirve una fuerza mucho más decisiva. Y es problemático en este momento. Y eso solamente lo va a conseguir internamente dentro de su partido. No, lo que había varias opciones, pero esta en este momento es la más simple. Sí. Vamos a sudar más, es lo que plantea Marcelo, pero por supuesto, vamos a sudar más, vamos a tener éxito, vamos a salir para adelante. Y después también las circunstancias externas van a ir ayudando, el clima económico va a mejorar, el año 2020 tiene indicadores positivos ya a la vista. Y todo eso va a generar una dinámica distinta. Parece mucho optimismo. Sí, parece mucha muy optimista, esperanza. Carlos. Sí, pero sí, bueno, que realidad. Somos optimistas. Claro que sí. Señores, les agradezco que hayan venido. Excelente el análisis. Les agradezco. Y realmente no nos pegamos además. Espero, sí, y por suerte no se pelearon, que estuvo muy bueno. Gracias, don Marcelo. Gracias. Don Carlos, muchas Saludos gracias. a la audiencia. Y a ustedes también muchas gracias por otro miércoles más. Hasta la próxima.